Buenas tardes. Soy el pastor Roberto Elías Medina Zárate de la Primera Iglesia Presbiteriana Sociedad Reformada Monte Moría en Monterrey, Nuevo León. Este día es muy importante que recordemos el amor que Dios tiene para con sus hijos. Recordemos que Él envió a su Hijo a que cumpliera con un propósito muy importante. Y el día de hoy recordamos lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Después de haber compartido, después de haber mostrado su amor, después de haber hecho una gran serie de milagros para que la gente creyera, a fin de cuentas, todos no le aceptaron. Dice su palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Quiero que leamos juntos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, en los versículos del 17 al 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndosela en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, por permitirnos este día recordar este sacrificio tan grande que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos. Gracias Señor, porque hasta ahora, después de más de 2000 años,
tú sigues fiel y perdonándonos. Te invocamos, Señor, para que el día de hoy tú seas quien hable el día de hoy. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, es un día en el que debemos recordar que en el momento en que estuvo nuestro Señor Jesús en la cruz, hubo 7 frases a las cuales nosotros conocemos como las 7 palabras de Jesús en la cruz. Estas 7 frases son muy importantes porque redondean o más bien nos dicen acerca de todo el ministerio y el propósito de nuestro Señor Jesús. Él, estando ahí, como leímos hace un momento, fue crucificado en medio de 2 bandidos, en medio de 2 personas que por algún motivo requerían de estar ahí. Sin embargo, Jesús no. Hubo la oportunidad de haber sido liberado. El mismo Pilato lo quiso liberar, pero el pueblo pidió que fuese él quien fuera crucificado. Todo esto ya estaba dicho desde Isaías. Y bien, hermanos, dentro de este dolor tan grande, dentro de esta pasión que nuestro Señor Jesús estaba viviendo, reflejó su amor y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pese a todo el sufrimiento padecido y que aún le quedaba por padecer, Jesucristo no dejó de tener autoridad sobre el pecado. Y en su camino al Calvario consoló a las mujeres de Jerusalén que hacían lamento por él. Pero lo más estremecedor se vivió en el momento de ser clavado en la cruz, cuando en lugar de descargar sus frustraciones contra sus encarnecedores, como sus 2 compañeros de ejecución de seguro lo estaban haciendo, él decidió interceder por ellos. Profirieron y profiriendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí mismo, al transcurrir el tiempo, dijo esta segunda frase: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Busquemos ahora Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este cuadro muestra la verdadera naturaleza del arrepentimiento que agrada a Dios, ya que Mateo en su evangelio nos deja ver que este mismo criminal se había unido con el otro a insultar a Jesucristo. No obstante, Lucas narra que este hombre, en medio de su tormento, volvió en sí y reconoció que él merecía tal castigo por sus acciones, mientras que el Señor se encontraba ahí sin hacer nada malo. Acto seguido le rogó que se acordara de él cuando estuviese en su reino, a lo que el Señor en misericordia
le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es increíble saber y ver que el Señor es maravilloso y en ese sufrimiento mostraba su amor, su compasión y su perdón. La tercera frase dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, los versículos del 16 al 27. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En su dolor, María fue acompañada por Juan, el discípulo amado por el Señor, para acompañar a su hijo. En su amor, Jesucristo no quiso dejar a su madre terrenal desamparada, y le confió en manos de su discípulo amado, quien en adelante tendrá a su cargo a la madre de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Fue lo que Jesucristo en su agonía dijo, para que su madre terrenal y su discípulo amado pudieran cuidar el uno por el otro. Los seres amados de Jesús y todo aquel que viene arrepentido ante la cruz puede encontrar ese mismo consuelo y amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta frase es una frase fuerte, y esta es: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayamos pues al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es para menos que se quiera enfatizar en la sensación de soledad que experimentó el Hijo de Dios, al comprender que la comunión eterna y perfecta entre Él y el Padre se encontraba rota. ¿Qué situación tan más devastadora de ver cómo nuestro Dios no soportó ver la carga de nuestro pecado en sus hombros? ¿Cómo nos comprende nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros pasamos por momentos y nos hemos alejado de la comunión de nuestro Dios? Sin embargo, ahora, por este medio, Dios nos acerca a Él a través de su Hijo. Para que la Escritura se cumpliese, dijo esta quinta frase: tengo sed. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Nuestro Señor tenía sed de justicia. ¿Cómo es posible que aquel que manifestó ser la fuente de agua viva y el pan de vida llegara a decir: tengo sed? Toda la vulnerabilidad de nuestro Señor se manifestó en la cruz, demostrando que aun cuando había descendido de los cielos y mantenía una comunión perfecta con el Padre, al punto de ser uno solo con Él, Jesús tuvo en todo momento una humanidad plena y estaba sujeto a todas las necesidades de nuestra raza. También nos recuerda que Jesucristo no está distante de aquel que clama con misericordia, sino que además busca tener una relación con Él. Él es capaz de compadecerse de nosotros y recibirnos, porque Él experimentó todas nuestras luchas como humano y sabe de lo que tenemos necesidad, por lo que su sacrificio es completo y capaz de darnos la victoria sobre nuestra misma condición humana. Lo que a veces vivimos nosotros no se compara con lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Así que aprendamos a recibir de nuestro Señor con agrado no solamente lo positivo y lo bueno, sino también todas aquellas cosas, nuestras luchas, nuestros afanes, dando gracias a Dios y pidiendo sabiduría para entender cuál es el mensaje que Dios quiere para con sus hijos. Es tremendo saber ese gran sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La sexta palabra o sexta frase es: consumado es. Y esta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo vino a este mundo para llevar el perfecto
cumplimiento de la obra del Padre, además de anunciar la venida del reino de Dios y dar testimonio de él a través de los incontables milagros. Jesucristo debía consumar el sacrificio por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita completamente el pecado del mundo. Al estar completando la obra que debía hacer en sus horas más agónicas, Jesucristo se permitió decir: consumado es. Isaías profetizaba sobre el Mesías que Jesús vería el futuro del sufrimiento de su alma. Y ese fruto es todo aquel arrepentido que ha sido lavado por su sacrificio, el cual tuvo que completarse para que nosotros alcanzáramos misericordia. Este fruto somos aquellos que hemos doblado nuestra rodilla ante el señorío de Cristo Jesús. Y puede serlo todo aquel que crea en él. Es tiempo, mi querido hermano, amigo que nos escuchas, que dobles tu rodilla y le pidas a Dios perdón. Que entregues tu ser en las manos de nuestro Señor Jesucristo y Él perdonará. Es momento que todos nos entreguemos y reconozcamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. La pandemia no es más que una muestra de que necesitamos estar cerca de nuestro Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Para concluir, la séptima frase o última palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el final, en medio de su soledad y agonía, la esperanza de Jesucristo estaba en Dios, y luego de haber consumado el sacrificio y haber escrito el camino al hombre para la salvación divina, Jesucristo podía decir confiado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa esperanza y esa entrega de sacrificio de Jesucristo manifestado en la cruz nos da la esperanza que, pese a nuestras luchas, nosotros tendremos junto con Jesucristo la victoria sobre la muerte eterna y sobre el pecado. Para ello es necesario que nos encomendemos a la guía, al cuidado y a la misericordia y a la voluntad de nuestro Señor, quien espera de sus seguidores una entrega total en favor de aquellos que todavía están perdidos y necesitan ser encontrados. Amado hermano, es tiempo, tú que gozas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación para vida eterna, es tiempo que salgas y lo compartas y declares que Jesús es el Señor,
que Él es el dador de la vida y que Él es nuestro único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro camino para llegar a Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Sea a Él toda la honra y toda la gloria. Oremos. Padre bendito, en esta tarde recordamos tu sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Y queremos, Padre bendito, renovar nuestro pacto, Señor, contigo. Y pedirte, Señor, que nos des fuerzas, que nos des la sabiduría para poder predicar de tu palabra, Señor. Escucha el corazón de aquellos que acaban de darse cuenta que te necesitan, Señor. Escúchales y recíbeles, Señor, darles tu perdón. Cúbrelos con tu preciosa sangre, como lo has hecho conmigo y con mis hermanos, para gozar de tu gracia y recibir la vida eterna. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande allá en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, les invito a que sigamos en comunión el resto de este día. Mañana, sábado de gloria. Y el domingo tendremos una gran celebración por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos amados hermanos y amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, en cada miembro de su familia, y que llene de bendición sus hogares, hoy y siempre. Amén. Buenas tardes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza